Bueno, chicos, porfa, me regalan su asistencia en el chat, los cuatro. Creo que ya estamos completos, ¿cierto? Entonces, recordarles hoy el horario, ya ahorita salen a descanso de 9:30 a 10:15, ¿listo? Hoy recuerden, tenemos una hora menos debido pues a que tenemos la sustentación de los chicos de acá de presencial, entonces por eso salen un poquito más temprano de las clases. Chicos, Dayana. No, Dayana no, porque Dayana tiene todo solucionado. Uno de los Camilos me regalan que preguntábamos, por favor. ¿Qué tema vamos a empezar? 134. 134. Vamos a empezar con el romanticismo. Ay, no. O sea, la 137. No, no, no. No, no. No. Entonces, ¿dónde? Yo en el 134, profe. Ya les estoy robando tres preguntas. Listo. Terminemos entonces el tema anterior. Entonces, 134 ya la tienen solucionado, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Señora? ¿Tienen solucionada la 134? O sea, pasamos a la 135 o toca solucionar la ciento treinta y Sí, cuatro. pasamos a la 135. Ya Ok, está respuesta a la 134. listo. Entonces salgamos rápido de este tema. Dice, Ush. al decir que en el neoclásico renace la fábula y esta es moralizante, ¿se debe a qué? La fábula moralizante moraliza el terror y finales malvados. La fábula fue usada para traer miedos y guerras a la gente. La fábula era incomprendida y solo se la podían entender los reyes y reinas. La fábula era festiva y siempre trae una moraleja o una enseñanza moral constructiva. ¿A qué les suena a ustedes una fábula? A ver, eso lo vimos como allá, como en primaria, a ver si medio se acuerdan qué era una fábula. La fábula se parece mucho a las lecturas que yo les hago a veces, ¿no? Que yo les digo, les hago una lectura y luego ustedes me dicen el análisis, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos parecido a las fábulas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, espera, busco la página porque ya estoy perdido. La 26, página 26. Diana, ¿cuál colocaste? Eh, Ay, lo copié ¿En acá, qué cuál, pendejo. profe? La 135. Dame 5, 35. La D. La D. La fábula siempre trae una moraleja o una enseñanza. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo? Es la que yo les hago a ustedes el contraste con las lecturas que a veces yo les hago, ¿cierto? ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es ese análisis que usted le deja a la lectura después de terminar? ¿Listo? La 136 dice, se entiende como neoclásico este movimiento porque es algo totalmente nuevo, es un movimiento en contra de corrientes clásicas, es un movimiento que retoma a los clásicos como Virgilio, Horacio u Ovidio o ninguna de las anteriores. La respuesta de esta es la C, porque básicamente se dice neoclásico, o sea, nuevamente retomar lo clásico. Por eso ahí dice que el movimiento que retoma a los señores anteriores como Virgilio, Horacio y Ovidio, que eran escritores muy antiguos y pues que quisieron acá como retomarlos, pero mejorarlos obviamente. ¿Listo? Entonces de la 136, la C, para terminar ese tema. ¿Listo, chicos? Acá ya hoy vamos a empezar un nuevo tema que es el romanticismo. El romanticismo fue básicamente una época que estuvo dentro del siglo XVIII y el XIX, en el que se le dio gran importancia a todo lo que tenía que ver con los sentimientos, con las emociones, con la libertad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar aquí esta época. Es una época que no solamente tuvo escritos, sino fue un movimiento cultural completo, entonces también tenemos obras de arte, no solo escritos literarios, sino también obras de arte, tenemos canciones épicas. Bueno, vamos a mirar aquí. Dice, la 137. Frente al término de romántico, ¿qué autores expresan dicho término? James Bossuet y James Baptiste, Rousseau y el Marqués de Sade,
Sor Juana Inés de la Cruz y Heráclito, Homero y Diógenes. Uy, Virgen Santa. Acá los únicos escritores del romanticismo son los dos primeros, James Bossuet y James Baptiste. ¿Listo? La A. Si la tienes bien, Dayana. Sí, creo. La 138. ¿En qué siglo dichos autores exponen su concepto? Acuérdense que les dije, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿La A, B, C o D? A ver, los quiero ver así sea por el chat. A, B, C o D. Les dije, siglo XVIII, siglo XIX. Ahí no se saben los números en romano. Uy, no, casi, profe, es muy difícil. O sea que con un reloj que tenga los números en romano quedamos perdidos. No, con un Rolex de esos, claro. Con ese ya no. Listo, No, entonces ese es el siglo XVIII es el que está representado en la letra D, la X, la V y tres palitos. Ese es el siglo XVIII. Listo, 138, la D. La 139. El término romántico se definiría como algo lleno de amores y desamores, algo bohemio para los poetas, algo que solo el que supiera leer comprendería en esta época, una condición perceptiva de la realidad. Aquí se habla de romanticismo, ojo, dentro de la cultura, no el romanticismo que vemos ahorita, sino el romanticismo dentro de la cultura de ese momento del siglo XVIII y el XIX. ¿Cuál sería ahí? Luego, las épocas cambiaron. Pues digamos que no solo las épocas, sino también los pensamientos son cambiantes, que es una de las principales características que tiene como el idioma, ¿no? No sé si tú te has dado cuenta, pero hace muchos años, cuando una persona tenía, no sé, una relación con otra, se le decía que era su esposo, su novio, ¿cierto? Si Camilo en este momento le dice que tiene una novia, pero no es tan novia, no se le llama la novia, ¿cierto? Digamos Ah, que a eso me no. refiero, a que los términos cambian, ¿sí? Entonces, para este momento, estamos hablando que el término romántico se definía más como una condición perceptiva de la realidad. ¿Listo? O sea, la respuesta es la D. Una condición perceptiva de la realidad desde los sentimientos y dentro de las emociones. ¿Sí? Si a usted ahorita le dicen, ay, usted es tan romántico, pues no le están hablando de la realidad, le están hablando de la manera en que usted habla, ¿cierto? Entonces, de la Sí. 139, la D. La 140. El movimiento del romanticismo con su carácter perceptivo, A, se opone al clasicismo y a su orden, B, crea alianzas con el clasicismo porque sus ideales eran los mismos, C, es un movimiento que al igual que el clasicismo solo habla de autores de la antigüedad o de ninguna de las anteriores. Bueno, Dayana, ¿cuál tienes ahí? De la 140. Dayana, Raúl, La B, profe. la B. De la 140, Sí, señora. la tienes mal, es la A. El romanticismo se oponía al clasicismo y a su orden. Entonces, aquí tenemos escritos épicos en los que ustedes veían que no les importaba que usted era rico y el otro era pobre, entonces sí existía el amor y el romance, sí se podían unir y podían estar juntos, y era ese pensamiento idílico que había para esa época, ¿listo? Entonces, se oponía ahí al clasicismo. Listo, entonces la respuesta es la A, 140 la A. 141, a ver, ayúdame a leer, por favor. ¿Alguno que me ayude a leer? ¿Quién está por ahí? Dayana, por favor. Ayúdame con la 141.
No está ninguno en este salón, Virgen Santa. Dale, Dayana. Al pri- me enredo. Al percibir al romantismo, como decía ya me confundí, profe, Courtney, como amores idílicos. ¿Qué? ¿Te lo ayudo a leer este? Sí, Idílico. profe, porque no, yo me enredé. Yo Listo. soy mi mala para me enredé muy feo. Listo, tranquila. Dice, al percibir el romanticismo, como decía de Lacan, como amores idílicos, desmesurados, sobrenaturales, que rompen con los límites de la razón y del alma, es inevitable su separación frente al neoclasicismo. ¿Por qué? ¿Por qué se diferenciaron los dos si uno era súper idílico y el otro no? Dice, A, ambos competían por el orden de las cosas. B, el romanticismo era político y nacionalista, al contrario que el neoclasicismo, que era más libre. C, el romanticismo rompía con los moldes y esquemas impuestos por lo neoclásico o de todas las anteriores. ¿Cuál colocaste ahí? La B, profe. La C. La C. El romanticismo rompía con todos los moldes. Por eso es que no tenía nada que ver con el neoclasicismo, porque el neoclasicismo como que retomó lo clásico y quiso como mejorarlo. En el romanticismo no, como que se trató de tomar todo como nuevo, nuevito, nuevo, y no querían tener en cuenta pues lo que estaba antes. ¿Listo? De las 142. 142 dice, por lo tanto, el romanticismo florecía como un movimiento conservadurista y sobrio, revolucionario y cultural, normativo y estratégico o monótono y estructuralista. Si les digo que todo fue cambiando, que todo fue nuevo, que todo fue renovado, A ver. ajá, la B, revolucionario y cultural. ¿Listo? 142, la B. ¿Listo? 143. 143. ¿En qué países de Europa floreció dicho movimiento romántico? En Alemania, Rusia e Irlanda, en países del Mediterráneo, en Inglaterra, Alemania y Francia o todas las anteriores. Bueno, esta la contesto yo porque tiene que ver ¿La más C? con sociales. ¿Cuál? ¿La C? La C. Bien, Camilo. Bueno, sí. Sí, sí, sí repasé, diga, sí, sí solucioné en la casa. Está muy juicioso, listo. La 144. Ah, bueno, decimos entonces que la 143 la C, en Inglaterra, Alemania y Francia. La 144. La 144 dice, a su vez, en Hispanoamérica tuvo gran influencia el movimiento romántico, especialmente para A, controlar políticamente a la población, asustar a la población sobre el poder de las monarquías, inspirar a la gente y a los movimientos libertarios, revolucionarios o de ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál les suena más? Estoy pensando. Es esa, ¿cuál? ¿Cuál sería esa? ¿Ninguna? Dayana, ¿cuál tienes? Seguro. La C, profe. La C, la que inspira a la gente de los movimientos literarios en una revolución. Cuando llegó ya a Hispanoamérica, aquí generó fue revolución. En Europa era más como el sentimiento de liberación, pero desde los sentimientos, desde las emociones. ¿Listo? Entonces, de la 144, la C. La 145. Dice, algunos de los autores hispanoamericanos fuertemente influenciados por el romanticismo europeo fueron Calderón de la Barca, Fernando Savater y Eduardo Galeano, José Antonio Echavarría y Jorge Isaac, o la suma de todos los anteriores. Esto era más como de investigar, ¿no? Entonces, bueno, yo les doy la respuesta de esta. La respuesta es la C, que el señor
José Antonio de la Barca, que fue un cubano, y el señor Jorge Isaac, que era colombiano. El señor Jorge Isaac tuvo un libro muy importante que casi a la mayoría de los estudiantes se los colocan en los colegios, es un libro llamado La María. ¿Listo? Hace parte de este tiempo que es el romanticismo y pues como ella tenía que sufrir por Efraín, que era el novio de ese momento que no lo podía tener, ¿listo? Entonces de la 145 la C. De la 146 dice, entre varias de las características del romanticismo podemos encontrar la razón por encima de lo estético, la exactitud que otorga la ciencia, C, la poca importancia de lo sensible, D, ninguna de las anteriores. Si hemos estado hablando del romanticismo todo este momento, ¿cuál sería su principal característica? A ver, ¿de qué les he hablado en este momento? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Ah? La razón por encima de lo estético. Cuando su merced ¿La está B? muy enamorado, ¿usted piensa con la razón? No, con A. Con los sentimientos, o sea que no es la... No, pues yo nunca me he enamorado. Ah, ok. Buen punto. Entonces no sé cómo será, cómo será ese punto. No sé, no he entrado a ese lugar. Ni se vaya a La meter D, ahí. profe. Ahí es la D. Ay, estábamos Ay, hablando y ya hablando. ay, profe también. Ya me La metí yo D. ahí. No, dejemos así, mejor continuemos que se nos pasa el rápido el tiempo. Entonces, de esta es la D, ¿sí? Ninguna de las anteriores, porque yo les estaba diciendo a ustedes, el romanticismo se caracterizó por la expresión de los sentimientos y de las emociones. Por ende, no tenía nada que ver ni con la razón ni con la ciencia. ¿Listo? La D, la 147. Una de las una de estas características no pertenece, ojo que en esta es importante que eh, tengan mucha atención frente a cuando ustedes les escriben no, que no es. Ojo porque esto es una de las cascaritas que generalmente salen en las preguntas de selección múltiple, ¿no? Uno a veces dice, ah, pues es tal, ¿por qué? Porque sí, pero es que usted no me está preguntando cuál sí, le están preguntando cuál no es la respuesta, ¿listo? Entonces dice, una de estas características no pertenece al romanticismo. A, la estética nacionalista. B, la función revolucionaria. C, la razón por encima de lo sensible. D, la búsqueda del infinito. ¿Cuál no haría parte del romanticismo? A, B, C o D. ¿Cuál sería ahí? La B. ¿La A? La B. Y Raúl, ¿cuál dice? La D. Es la C, la razón por encima de lo sensible, de lo que estábamos hablando ahorita en la pregunta anterior. No se le da importancia a la razón, sino más bien a lo que se siente. ¿Listo? Entonces es la C, la razón por encima de lo sensible de los sentimientos. La 148. Siendo lo sobrenatural como una característica del romanticismo, se podría decir que A, lo sobrenatural es la habilidad de sobreponer la razón a la explicación de las emociones. B, hace referencia a la manera ordenada y monótona de relatar algo romántico. C, lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y el ánimo de preservar lo clásico y lo ordenado de ninguna de las anteriores. ¿A qué le suena sobrenatural? ¿Qué será sobrenatural? Buenas. No, profesor, yo sí. ¿No has escuchado la palabra? Eso es sobrenatural. Ellos están aquí, ¿no vieron? Ellos están aquí. Eso era Yo Claro. sí. decía que pasan cosas sobrenaturales. ¿Qué Profe, puede ser en algo la C. sobrenatural? ¿La qué? La C.
La C. Lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico. Espérenme. No, Sí. ahí no está la respuesta, es ninguna de las anteriores, porque algo sobrenatural es algo que está por encima o más allá de lo normal, de lo natural, de lo que debe suceder. ¿Listo? Entonces no está la respuesta ahí, es de ninguna de las anteriores. 149. 149. Siendo la asimetría es que no tiene forma, una característica del romanticismo se puede decir que es A. La búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica. B. Confrontaciones dispares que invocan el caos por encima del orden y la razón. La búsqueda de lo bello, lo natural, antes que lo feo y lo grotesco, o todas las anteriores. A, B, C o D. La profe. Ah, La A, la búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica. No, porque me están hablando de asimetría, de algo que no tiene forma, de algo que no está ordenado. Entonces, sería la B, confrontaciones dispares. Dispares quiere decir que no tiene un par, no tiene un igual, o sea, todas son diferentes. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, chicos, porque digamos que a veces también ocurre eso, que uno no tiene conocimiento de todos los términos que me están diciendo, ¿cierto? Pero entonces empezar como a relacionar o a encadenar aquellos que sí conozco con otros para mirar a ver de qué me pueden estar hablando. Esto es como contextualizarse con lo que me están preguntando. ¿Listo? La 150 dice, siendo la búsqueda de lo infinito una característica del romanticismo, se puede entender que infinito, ojo. Se busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística, se busca entender y preservar los límites y las divisiones en el arte, se busca entretener a un público limitado y torpe, se busca entender razonablemente las reglas y el orden que define lo contable y con un final o sentido. A infinito, ¿qué les suena a ustedes infinito? algo bien por allá, bien lejano. Algo que no tiene fin, ¿cierto? Entonces, así como Shrek está muy lejano, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿La A, la B, la C o la D? Eh, Never. La respuesta es la A. Se busca el desvanecimiento de los límites. ¿Sí ves? Como decía ahorita Camilo, es algo que está muy lejano. O sea, no hay límites. Se busca eso, el desvanecimiento de eso, que no exista como un límite, sino que sea infinito. ¿Listo? La respuesta es la A. Entonces, chicos, nos quedan 2 clases. Nos queda las 2 semanas de junio, perdón, de junio, las 2 semanas de noviembre para terminar las clases. Por ende, vamos a estar trabajando la próxima clase 25 preguntas y la siguiente otras 25 y hemos sabido terminar. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, Dios los bendiga inmensamente. Pueden descansar. ¿Y cambiamos? ¿Pero? Nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense que hoy tenemos un horario especial, entonces no vayan a llegar tarde a la siguiente clase. ¿Sí se acuerdan a qué horas entran a la siguiente clase? A las 10 No, y las 10 y 15. algo. 10 y A las 15 10:15. ingresan a inglés, ¿listo? Que estén muy bien. Dios los bendiga inmensamente. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, chao. Chao, profe. Que estén bien.